Nuevamente, muy buenos días, estudiantes del Grupo Superior Círculo. Vamos a dar inicio a la clase. A ver, y para ello quiero que visualicen la siguiente imagen. Nos podemos dar cuenta que es un protagonista o el personaje principal de la obra La vida es sueño, del autor Pedro Calderón de la Barca. ¿Y si quién es este personaje? El dichoso Segismundo, ¿verdad? Entonces, estudiantes, por eso la temática o el tema sería Teatro del Siglo de Oro Español, parte 3. Es decir, vamos a enfocar o vamos a hablar, ¿no? A detalles de Pedro Calderón de la Barca. Recordemos que este autor pertenece al barroco. ¿Y qué habíamos dicho que era el barroco? Significa el perfeccionamiento. Quiere decir que busca la fuerza expresiva de la palabra. Quiere manifestar que van a utilizar, ¿no?, bastantes figuras literarias con el fin de embellecer, ¿no? Embellecer a las palabras, es decir, el perfeccionamiento. También habíamos visto lo que respecta a sus características, el empleo excesivo de adornos. Subraya los contrastes. En poesía, quiere decir en el género lírico, son destacados los autores Luis de Góngora y Argote con su obra Soledades y Francisco de Quevedo con su obra El Parnaso Español. Pero no solamente fueron sobresalientes en lírica, es decir, en poesía, sino también en el género dramático. Es justamente que vamos aquí al teatro barroco. ¿Qué nos dice? En la técnica teatral también significó el perfeccionamiento por la multitud de comedias. ¿Qué nos quiere decir? Por el enredo, dice ahí, de los temas de comedia. Quiere decir, lo filosófico en obras memorables. Quiere decir que abarca temas filosóficos. Y la perfección del auto sacramental. Recordemos que estos autos sacramentales quiere decir obras religiosas, es decir, teatros, ¿no? Teatros religiosos. Entonces, por eso dice aquí, por la multitud de comedias de enredo, es decir, está entre esos dos. Lo filosófico y los temas de religión, o mejor dicho, temas filosóficos y religiosos, ¿sí? Recordemos que con Calderón de la Barca se crea estos autos sacramentales. No se olviden esos datos. Seguimos. La obra teatral de Calderón de la Barca significa la culminación barroca. Seguimos, ahora sí, vamos a detallar y nos vamos a dedicar a Pedro Calderón de la Barca. Decimos que nace en Madrid en 1600. Su larga vida coincide con el barroco. Recordemos que este autor, ¿no?, está o pertenece al barroco, mientras que Lope de Vega también es un dramaturgo, sí, pero pertenece al Renacimiento. No nos olvidemos esos datos. Seguimos. Se inicia con la obra El carro del cielo, es decir, es su primera obra de Calderón de la Barca. También decimos que fue capellán de honor de Felipe IV y muere en 1681. Hasta ahí hemos dicho algo breve de su biografía, ¿ya? Ahora sí, continuemos con sus características. Ojo, ahí entremos en detalles porque lo que queremos es saber respecto a sus obras, ¿verdad? O enfocarnos más en sus obras. Nos dice que es creador de 80 autos sacramentales. ¿Qué les había informado yo? Que con este autor, ¿no? O mejor dicho, con este autor se crean los autos sacramentales. ¿Y qué habíamos dicho que entendemos por los autos sacramentales? Son las obras,
religiosos o teatros enfocados a los temas religiosos. ¿Sí? No se vayan a olvidar. Seguimos. Sus temas son religiosos y filosóficos. Eso lo habíamos visto en el enredo de comedias, es decir, abarca temas filosóficos y religiosos. ¿Sí? Reduce la cantidad de personajes y centra su atención en un protagonista. A ver, estudiantes, lo que nos quiere manifestar aquí es que Calderón de la Barca, en su obra La vida y sueño, que vamos a ver el día de hoy, puede considerarse como hasta dos, por así decirlo, personajes principales, que es Basilio y Segismundo. En otros casos dicen que el personaje más destacado o el protagonista sería solamente Segismundo. Entonces nos damos cuenta que Calderón reduce, ¿no? Reduce la cantidad de personajes principales. Mientras que con Lope de Vega, en Fuente Ovejuna, ¿cuántos personajes fundamentales o más importantes hemos visto? Varios. Ahí está Laurencia, ahí está también el comendador, también está, por ejemplo, a ver, otro personaje ya, a ver, me estoy cogiendo un poquito. Ya, Laurencia, el comendador, el alcalde, ya también puede estar ahí Mengo, y así, ¿no? Entonces, estudiantes, nos damos cuenta que Calderón solamente se enfoca en uno o hasta dos personajes principales, mientras que con Lope de Vega hemos visto a varios. Para Fuente Ovejuna no solamente radica un personaje, sino varios. ¿Sí? Es lo que nos quiere manifestar. Muestra un lenguaje solemne, quiere decir un lenguaje culto, que se complica con adjetivos y metáforas. Quiere decir que sus obras en algunos aspectos van a ser tal vez un poco confusos de entender, ¿no? ¿Sí? Pero recordemos que mantiene un lenguaje culto. Emplea las hipérboles y las antítesis. Las hipérboles quiere decir la exageración. Es un recurso, es una figura literaria. Y las antítesis quiere decir lo contrario. Una cosa y el otro lo contradice, ¿no? Entonces, eso quiere manifestar las antítesis. Como les había dicho también aquí, muestra un lenguaje solemne, bueno, culto, y que se complica con adjetivos, es decir, a estos adjetivos lo utilizan para embellecer. Ah, también es otra, por así decirlo, otro recurso. Y metáforas también es un recurso o figura literaria. Entonces, nos damos cuenta, estudiantes, que Calderón de la Barca, a pesar que es enfocado en dramático, es decir, en obras teatrales, también, ¿no? Utiliza las figuras literarias para embellecer a las palabras o a sus obras, ¿sí? Como, no se olviden, como característica destacada del barroco. Obras tenemos La vida y sueño, también decimos El mayor monstruo, Los celos, otra obra, El gran teatro del mundo y El mágico prodigios. Y hablaremos justamente de su obra más reconocida, que es La vida es sueño. Pero quiero preguntar a sus compañeritos para ver si están atentos. Vamos entonces con Clara Guamán. A ver, señorita Clara, quisiera saber, los autos sacramentales, ¿con qué autor se iniciaron o se crearon? Vamos, Clara. Calderón de la Barca, ¿no? Nos está respondiendo su compañero Fuentes, ¿ya? A ver, recordemos, estudiantes, que tenemos que respetar el turno de participación de sus compañeros. Yo sé que hay algunos, ¿no? Algunos de sus compañeritos que sobresalen o les gusta participar bastante. Sí, los felicito, pero respetemos el orden, ¿ya?
¿Qué nos dice Clara? Ya nos respondió Clara. Calderón, ya. Ahora les pregunto, ¿cuáles son los temas que abarca en las obras este autor? Clara, a ver, habíamos dicho que abarca sus temas enfocándolos solamente en dos. ¿Cuáles son? Vamos, Clara. Habíamos dicho el enredo de comedias porque abarca temas y el otro solamente enfoca dos temas con Calderón. A ver, ya que Clara lo está pensando, voluntarios. ¿Cuáles son esos temas que se enfoca este autor? A ver, decimos Anco, ¿no? Muy bien. Narciso también nos responde. Religiosos y filosóficos, al igual que Villacorta. Ya también nos respondió Clara Guamán. Ya, muy bien. Entonces, ya estamos con los datos más sobresalientes. Ahora sí, enfoquémonos o entremos a la obra La vida es sueño. Decimos que pertenece o está dentro del género dramático, especie, drama, ojo, pero filosófico. No lo vayan a considerar como un drama general. No, exclusivamente es filosófico. Luego les voy a explicar por qué. País, ¿dónde se desarrolla? En Polonia. Lengua, que habíamos dicho de Calderón, mantiene un lenguaje solemne, es decir, culto, ¿no? Tema principal. Profunda reflexión entre los imprecisos límites que existen entre la vida y el sueño. Quiere decir, alumnos, aquí que el tema central, lo principal, es que abarca una reflexión entre la vida y el sueño, ¿no? Es lo que nos quiere manifestar. Luego vamos a profundizar cuando vayamos en detalles al argumento de la obra. Otros temas que enfocan, decimos, la predestinación, el libre albedrío, la falta de libertad y las luchas por el poder. Entremos al argumento. Todo inicia cuando Basilio, que es el rey de Polonia, al haber escuchado la profecía de un oráculo, decide encerrar a su hijo Segismundo en una torre. Lo que pasa, estudiantes, es que Basilio, ¿no? El rey, se dejó llevar por lo que le había informado, le había dicho el oráculo. ¿Y qué le había dicho este oráculo para que él tomase esa decisión? Le había manifestado que su hijo, ¿no? Iba a ser un hombre cruel, malo, un tirano, es decir, va a gobernar su reino de forma negativa, mala, ¿no? Entonces, su padre, que es Basilio, se sintió decepcionado. Uy, no, este hijo cruel me va a representar así. No. Entonces, por ese temor es que decide encerrarlo en una torre. Luego, cuando ya pues Segismundo, como lo pueden manifestar aquí ya un adulto, dice, ya como lo sabemos, él está encerrado. En ese momento aquí, como lo pueden visualizar, justamente es que Rosaura está acompañada de su escudero Clarín. Entonces ellos se percatan que hay un hombre, ¿no? Encerrado en esa torre. Y es que ellos seguían con el misterio y logra. ¿Qué pasó? Segismundo en esos momentos los quería atacar, pero se da cuenta que ellos no vienen con un fin malo, sino más bien están en búsqueda de otros asuntos, y es así como que, por así decirlo, se hacen amiguitos y logran conversar, ya aceptarse de una manera u otra. ¿Y con qué sentido es que Rosaura, que está disfrazada de hombre, porque en verdad ella es mujer, ¿no? Como les digo, está disfrazada de hombre. Lo que pasa es que esta señorita
viaja a Polonia para vengarse de Astolfo. ¿Y quién es Astolfo? El duque de Moscovia. También es el rey, es el sobrino del rey, es decir, de Basilio. Ya, entonces, Rosaura va a Polonia para vengarse de Astolfo y limpiar su honra. ¿Por qué? ¿Qué le había hecho Astolfo? Lo que pasa es que él había rechazado a Rosaura porque ella no pertenecía a la nobleza. Y es justamente que Astolfo busca a la infanta Estrella, que es la sobrina también de Basilio. Y justamente ellos dos querían ser los herederos del trono, ¿no? De Polonia, es decir, los que reemplazaran a Basilio. Hasta ahí iban a hacerlo, pero lo que no saben es que el rey tiene un hijo, pero ya después, cuando ya el rey manifiesta que tiene un hijo, obviamente ellos quedan a un lado. Ya, entonces estudiantes, es por ello que Rosaura viaja a Polonia con esta finalidad. ¿Ya? A ver, una aclaración. Yo les había dicho que Rosaura va acompañada de Clarín. Es el bufón. ¿Qué quiere decir el bufón? Es el personaje gracioso. Así como hemos visto en Fuente Ovejuna, que el gracioso, el personaje gracioso es Mengo, entonces en La vida de sueño sería Clarín. Es decir, cuando se presenten muchas inquietudes, muchas incertidumbres, ¿quién lo trata de apaciguar o contar o hablar de una forma más graciosa? Clarín, ¿no? En esta hora. No se vayan a olvidar de eso. Bueno, seguimos entonces con Rosa. Ya sabemos por qué llega a Polonia. Decimos, mantiene una larga conversación, como les había dicho. Segismundo al inicio cuando los vio a ellos quería atacarlos, pero después ya se dio cuenta que ellos no son malos, no tienen una finalidad malévola, ¿no? Sino que, como quien dice, con un fin de acompañamiento, ¿no? Bueno, y entonces se genera un poco de confianza. Rosaura mantiene una larga conversación con el príncipe, obviamente ellos dos están encerrados, y aquí Segismundo habla sobre la libertad. Es decir, él le manifiesta, ¿no? Sus inquietudes, sus molestias. ¿Qué hice yo para merecer este encierro? ¿Acaso esto es vida? No. Entonces, con este castigo, ¿qué ser merece vivir? Entonces, es así como les comenta, ¿no? Cómo se siente el pobre Segismundo. Seguimos. Clotaldo, a ver, que es el lacayo de Segismundo, es decir, él es quien lo ha criado, quien lo cuida de todo lo que le pasa a este desdichado Segismundo, ¿no? Decimos. Entonces Clotaldo los descubre y detiene para que no revelen el secreto del rey. Quiere decir que Clotaldo se dio cuenta de la presencia de Rosaura y de Clarín. Bueno, Rosaura en ese momento cuando llegó contaba con unas armas. Ella estaba, por así decirlo, lista para lo que llegase a pasar. Y es entonces que Clotaldo les pide su arma, ¿no? Ella contaba con una espada, ¿no? Entonces cuando Clotaldo cuando recibe la espada se percata que figura un nombre, ¿no? Exclusivo o muy, por así decirlo, es un nombre especial. ¿Cómo se da cuenta que es su hija Rosaura? Lo que pasa es que años atrás, Clotaldo tuvo a una señorita que fue su musa, su amor, entonces él le regaló esa espada, ¿no? Y dijo, ¿no? Y se mentalizó, ¿no? Por así decirlo, de la persona que llegase a tener esta espada va a representar algo mío. Entonces él asumió que sería como un descendiente, o mejor dicho, su hijo o hija. Y es así como él se da cuenta que Rosaura es su hija. Seguimos. Basilio libera a su hijo para comprobar si la profecía se cumplía. A ver, estudiantes, ¿cómo es que Basilio por fin decide liberar a su hijo?
A ver, una aclaración. Lo que pasa es que Basilio, ya como les había dicho, él pensaba dejar el trono a su sobrino Astolfo, ¿verdad? Y este iba a estar casado con la infanta Estrella. Pero lo que pasa es que él también se sentía con la incertidumbre o la conciencia de que yo encerré a mi hijo, él pudo haber heredado mi trono, entonces es que él manifiesta la verdad. Es decir, comenta a todos que tiene un hijo, pero por la predestinación o por los comentarios que le había dicho el oráculo, él se dejó llevar. Entonces todo el pueblo está como que curioso, queremos conocer a tu hijo Basilio. Entonces, es por eso que él decide liberar a su hijo para comprobar si la profecía se cumplía. Entonces, Segismundo es drogado para hacerle creer que todo ha sido producto de un sueño. Eso fuera si es que el mismo Segismundo se llegase a comportar mal, ¿no? Porque si se llegase a comportar bien, no le vamos a decir que fue producto de un sueño, sino que ya está perteneciendo a su vida real. O mejor dicho, también porque lo drogaron para que vaya asimilando de poco a poco su verdadera realidad, ¿no? Que es hijo de un rey. Pero miren cómo ha sido, por así decirlo, encarcelado en esa torre, ¿no? ¿Y qué pasa? Segismundo es liberado y se comporta como un tirano, ¿no? ¿Qué pasa después? Basilio decide drogarlo nuevamente y encerrarlo. ¿Por qué? Ya que se portó o se comportó mal, ¿no? Entonces, para justificarlo, por así decirlo, y decirle que todo fue producto de un sueño para que no se sintiera mal, ¿no? Recordemos también, estudiantes, de que Segismundo, cuando fue drogado al inicio para ver cómo se llegase a comportar, él fue al palacio del rey. Miren, aquí lo podemos ver. Está ya como un príncipe, ¿no? Como un príncipe verdadero. Entonces, para hacerle creer que todo fue producto de un sueño, nuevamente lo han narcotizado, lo han drogado, ¿no? Porque se comportó mal. Si hubiese sido bien o si se hubiese comportado correcto, no, ya no seguirían drogándolo, ¿no? Para hacerle creer. Entonces, de nuevo, ¿no? Segismundo fue encerrado. ¿Ya? Pero la gente del pueblo estaba de acuerdo con ello, ya sabiendo que el hijo del rey es Segismundo, es decir, no ha muerto. No, el pueblo más bien defiende a Segismundo, ¿no? Como dice aquí, al enterarse el pueblo organiza una revuelta y libera a Segismundo. Hay otras personas, es decir, había personas que defendían al rey y había personas que defendían a Segismundo. ¿Sí? Hago esa aclaración. Las tropas del rey y las de Segismundo entran en batalla. Como les había dicho, apoyan al rey, apoyan a Segismundo. ¿Qué pasa después? Vencen las tropas de Segismundo y Segismundo se postra ante los pies de su padre. Lo que nos quiere manifestar aquí, estudiantes, es que las tropas de Segismundo ganaron. Entonces, la mayoría estaba a favor de él. Y el rey, al saber eso, ¿no? Se presenta ante Segismundo, le cuenta la verdad y le pide perdón, ¿no? Por lo que ha hecho con la vida de este hombre o de su hijo, ¿no? Y el dichoso Segismundo, a pesar de todo, ¿no? Lo perdona. No le tiene cólera, no le manifiesta ello, sino lo perdona, como lo podemos apreciar aquí. Segismundo se postra ante los pies de su padre. Aquí lo podemos ver, ¿no? Es decir, no le manifiesta rencor ni odio. Entonces, el rey, al ver esta actitud, decide que su hijo herede el trono. ¿Qué pasa después? Clotaldo revela que es el padre de Rosaura, es decir, ya está seguro que ella es su hija.
Al final nos damos cuenta de que Segismundo obliga a Astolfo de casarse con Rosaura. Recordemos que Rosaura fue a Polonia o viaja a Polonia para recuperar su honra, ¿no? Y como nos podemos dar cuenta, Astolfo, ¿no? Ya se casa con Rosaura. Y para que no quede sola la infanta Estrella, es que Segismundo también se casa con esta señorita. Y es así como finaliza la obra. Entonces, estudiantes, nos podemos dar cuenta que La vida es sueño, es una obra muy importante, lo que nos permite o lo que nos quiere dar a entender es una profunda reflexión de la vida y el sueño, ¿no? Como Segismundo, cuando sentía que ya que estaba viviendo, le decían que era un sueño. Con ese sentido lo habían narcotizado, ¿no? Entonces, por ello decimos, la verdadera vida es sueño, ¿no? Es lo que nos quiere manifestar esta obra. Vamos con el estilo, los conceptos que se plasman y los personajes. A ver, decimos el estilo. Meditación filosófica. Quiere decir que nos hacen reflexionar el por qué le suceden las cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué Segismundo tiene que merecer esa vida? ¿No? Él se pregunta muchas veces, ¿qué hice yo para merecer este castigo? ¿Esto es vida? No. Entonces es así, la meditación filosófica. Hay alusiones mitológicas, claro, porque Basilio se dejó llevar por los pronósticos o por los comentarios del oráculo y al final nos damos cuenta que no fue cierto, ¿no? Entonces lo mitológico, lo que creemos que puede ser, pero no es verdad. La vida no es sino preparación para un despertar trascendente. Lo que nos quiere manifestar aquí es que cuando sentimos que realmente vivimos, va a ser después y no en esos momentos, ¿no? Dice ahí, la vida es una preparación para un despertar trascendente, es decir, después de pasar ciertos años, ¿no? Recién, algo trascendente, algo bueno va a suceder, es lo que nos quiere manifestar. Conceptos que se plasman. La existencia es una ficción, ¿no? Claro, el pobre Segismundo, cuando sentía que por fin es hijo, ¿no? Le habían dicho que es el hijo del rey, ahora sí te mereces todo esto, vivir en el palacio, vas a heredar, vas a asumir el trono. Entonces, cuando él sentía que por fin vivía algo real, le decían después, ¿no? Después le decían, no, todo fue producto de un sueño. Es decir, por ese sentido lo narcotizar, ¿verdad? Entonces decimos, la existencia es una ficción. Segismundo se decía, todo lo que he vivido, lo bonito, es producto de un sueño. Yo pensé que era algo real, ¿no? Le decimos, la existencia es una ficción. La libertad es el bien más importante del hombre. Quiere decir que es el bien más preciado. Es lo que busca el hombre, su libertad. A un hombre no le podemos negar su libertad, sino dejaría de ser vida, obviamente, ¿no? La predicción de los astrólogos no conoce la voluntad de Dios. Claro, porque los astrólogos no son nada seguros. No podemos compararlo con Dios. La voluntad de Dios o la decisión de Dios, ahí sí es muy severa y creyente. O sea, debemos de hacerle caso a Dios. O, mejor dicho, esperar lo que puede pasar después, ¿no? Y no dejarnos confiar por los astrólogos, sino la decisión de Dios. La relación, dice, entre padre e hijo. Nos damos cuenta que al final Segismundo perdona a su padre, ¿no? No le guarda rencor ni odio, sino que entiende. Sigamos, estudiantes, vamos a entrar con los personajes. Ya lo he mencionado, pero de todas maneras vamos a recordar. Y para ello voy a necesitar la participación de ustedes. Me van a decir quién es este personaje, quién es el otro, tal, sus características, algo breve.
¿Ya? Ah, ojo, estudiantes. Si se llegase a cerrar el Zoom, nuevamente nos llegamos a conectar, por favor. ¿Sí? Entonces, decimos, los personajes. Basilio. ¿Quién habíamos dicho que es? Vamos, Narciso. ¿Quién es Basilio? ¿Quién es Basilio? A ver, Narciso todavía lo está pensando. ¿Quién es Basilio? A ver, voluntarios. ¿Quién es Basilio? Ya nos han dicho. Muy bien. El rey de Polonia. Muy bien. ¿Quién es Segismundo? Ya tenemos entonces a Basilio, que es el rey de Polonia. ¿Y quién es Segismundo? Que habíamos dicho quién es Segismundo. A ver. Ahí está. A ver qué nos dice. El príncipe de Polonia, o mejor dicho, el hijo del rey Basilio, ¿no? Muy bien. Nos ha respondido su compañero o compañera. A ver. Ah, nos ha respondido Jimena Pastor. Muy bien. Astolfo, ¿quién es? Muy bien. El rey de Moscovia y también el sobrino del rey. Ya lo tenemos. Clotaldo, ¿quién será? Clotaldo, que habíamos dicho es el lacayo, ¿no? Es el que cría, vigila a Segismundo. También decimos es el padre de Rosaura, ¿verdad? ¿Ya? Clarín, ¿quién es? Muy bien, Villacorta, nos dicen el personaje gracioso o también dicho, o en otras palabras, es el bufón, ¿no? Muy bien. Y Rosaura, ¿quién será? Hija de Clotaldo. Muy bien. Ahí lo tenemos. Excelente, estudiantes. A ver, ¿quién más nos ha respondido? Muy bien. Tenemos ahí. A ver. Un ratito, estudiantes, voy a anotarlos, ¿ya? Tenemos ahí a Fuentes, tenemos ahí a Clara Guamán, también a Anco, ha participado, también Narciso, también a Villacorta, Pastor, Fuentes y Padilla, ¿no? Muy bien, estudiantes. Ahora vamos a la parte práctica. Recordemos que tenemos que avanzar su boletín o su libro. Es decir, yo tomo los ejercicios, ¿no? Lo trabajamos aquí con ustedes y luego van a completar, ¿no? Su libro marcando las pitas o si son preguntas a resolver, ya lo van a completar ustedes. Decimos la número 1. ¿Qué es el carro del cielo? ¿Qué habíamos dicho cuando hemos hablado de Calderón de la Barca? ¿Qué habíamos dicho? Vamos a preguntar a su compañerito. A ver, Gabriel Dulanto. Cuando hemos hablado de Calderón de la Barca, ¿sí? Hemos mencionado el carro del cielo. ¿Pero qué es de este autor? A ver, Dulanto.
Dulanto o si no el jovencito Huancas. A ver, Dulanto, si no Huancas. Vamos, Dulanto. Ya, lo están pensando. Vamos a preguntar, a ver, voluntarios, ahora sí, voluntarios. Ya sé que voluntarios sí hay, ¿no? Muy bien, ya nos respondió su compañero Villacorta. Nos dicen que es la primera obra de Calderón de la Barca. Vamos a confirmar. Muy bien, ¿no? Ahí tenemos. Recordemos que la primera obra en la cual se inicia Calderón de la Barca es El carro del cielo, ¿sí? La número 2 nos dice, Calderón de la Barca fue capellán de honor del rey. A ver, ¿qué rey será? Preguntemos a Maciel Chávez. A ver, señorita. Maciel, la número 2, la número 2. ¿Cuál será la respuesta? O María Quiquia. ¿Cuál será la respuesta? A ver, Maciel o María Quiquia. Ya, Maciel. Ya, todavía lo están pensando. Ya, no se deciden, ¿no? Ya, sigamos entonces con Nayeli Padilla. A ver, ya nos han respondido, creo yo. A ver, Fuentes nos dice que es la A. Vamos a confirmar. Tenemos otra de respuesta. Carlos II nos dice. Está un poco frío Carlos II. Villacorta, muy bien. Y Juan Fuentes nos han respondido y es Felipe IV, ¿no? Claro. Este es el rey a quien fue capellán. La número 3. ¿Cuáles son los temas de Calderón de la Barca? Recordemos, se les he ido repitiendo constantemente las comedias de enredo, temas tal, temas tal. Solo son 2. ¿Cuáles serán? A ver, Dulanto, Gabriel Dulanto y Maciel Chávez. Vamos, Dulanto.